licenciado Juan Carlos Córdoba, un gran compañero y amigo costarricense. Y bueno, pues a toda la audiencia que esta tarde, esta noche para algunos países, pues se dieron cita para esta actividad. Pues bien, sin más preámbulo, esta actividad que programan me resultó muy interesante en cuanto a la temática, hablar del deporte, la actividad y la recreación como herramienta para la salud pública. Y pues en estos ámbitos nos hemos desempeñado, nos hemos desarrollado y ahora en este año compartir también esta ponencia en otro espacio me resultó interesante el poder pues platicarlo hoy con ustedes. Pues bien, algunas personas que han estado ya en algunas charlas, en algunos talleres, digo, desafortunadamente se hace de manera virtual. Creo que la gran mayoría de las personas que me conocen en México, en el extranjero, saben que lo fuerte de su servidor es la práctica, pero también nos hemos adaptado a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, y que de alguna manera compartir esta frase donde yo manifiesto lo siguiente: el juicio propio no es la verdad absoluta. Esto lo he compartido en cada uno de mis talleres, en cada uno de las exposiciones que he tenido la oportunidad, y lo atribuyo a la siguiente razón. Dentro del ámbito de la educación física, dentro del ámbito de la investigación en la cual también he tenido oportunidad de incursionar, yo en este recorrer, quizás para algunos muy largo, para algunos muy corto, teóricos, investigadores, en el ámbito de la educación física, las ramas o las disciplinas en las que se va incursionando, los entrenadores deportivos, árbitros, terapeutas y demás, siempre la postura de ellos es interesante, es muy importante la postura que tienen hacia una temática. Y en el caso de su servidor de formación inicial, educador físico, pues he recorrido esta parte de que lo que uno va construyendo, lo que uno va escuchando, lo que uno va haciendo, la razón importante es para quién la realiza, ¿no? Entonces, de alguna manera yo he podido establecer este criterio con mis colegas, con algunos compañeros, con algunos estudiantes, y en donde les he dicho que lo que escuchemos te da ese objeto de mirar la realidad con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, esta presentación, igual que otras, no tiene la intención de ser el descubrimiento de algo, sino únicamente es la percepción de la experiencia que va teniendo cada uno de nosotros. Y bien, deseo iniciar con esta situación, ¿no? Hace algunos años, cuando yo iniciaba esta situación de la recreación, yo escuché frases como las que ustedes alcanzan a leer. Yo le puse ciertos esquemas o paradigmas sociales que tienen los grupos, que tienen las personas hacia el ámbito de la recreación, del ocio, del tiempo libre, y que bueno, algunos yo lo escuché, estas son frases copiadas de personas en congresos, en eventos, en pláticas formales e informales, y algunas dicen, ¿no? El juego y la diversión no tienen nada que ver con la escuela. La primera parte que deseo compartir con ustedes es, en esta presentación, es que podamos determinar qué es la recreación, qué es un recreador, cuál es su función, qué es la calidad, y por último, pues la temática que hoy presento, ¿no? ¿Por qué hablo o pueden leer o pueden notar en estas diapositivas o frases que están enfocados más hacia la parte educativa? Precisamente porque su servidor doy clases, doy sesiones de educación física a niños entre 6 y 12 años, y también a chicos y chicas de universidad y compañeros de años de trabajo en que no ven a la parte de la lúdica y de la misma recreación como un elemento importante para poder desarrollar algo, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartirlo. Yo sé que algunos que se han desempeñado en este ámbito lo han podido escuchar
o son semejantes estas frases, ¿no? La siguiente dice, la recreación se da en los recreos, ¿acaso no alcanza? Cuando se educa no hay espacio para el juego. Los educadores tenemos que formar, no divertir. El juego en la escuela, el juego en la escuela provoca desorden y desconcentración. El aprendizaje escolar es cosa seria, no de juego. Cuando salen de la escuela tienen todo el tiempo para jugar. Y le puse así algunos más reflexivos, ¿no? Dicen, no nos prepararon para jugar. Yo trato de hacer mis clases más entretenidas. El juego es una actividad para las maestras de preescolar o educación inicial en algunos países, ¿no? Y creo que esta situación que yo alcanzo a notar aquí es por el tipo de educación que se tuvo hace ya algunos años, ¿no? Y que los que hemos tratado de romper estos esquemas y de romper estos paradigmas, tiene que ver con la situación de que el aprendizaje, la convivencia, las relaciones personales, interpersonales, muchas de ellas se dan a través de las actividades lúdicas, ¿no? Eso lo puedo ya afirmar de manera muy puntual. Y bien, en esta situación de que se pueda de alguna manera ir definiendo qué es la recreación, digo, todos los conceptos que vas a empezar a notar son conceptos extraídos ya con una mira personal y que definitivamente tienen la única intención de darle una orientación y un norte a lo que viene uno haciendo en esta trayectoria pues que ya tenemos, ¿no? Yo puedo definir y me ponía a pensar hace algunos años cómo fue construido este término, ¿no? De recreación. Y si lo dividimos en recreación, esto podemos aludir siempre a que es una situación que se va a reestructurar, que se va a reformular, que se va a considerar de lo que ya está establecido y que se va a hacer una creación diferente, ¿no? Y bueno, este término está acuñado a partir del siglo, mediados del siglo XX, y fue ubicado en un principio y hace algunos años en el área de las ciencias sociales. Y pues creo que afortunadamente, y lo puedo afirmar en países de Centroamérica, de Europa, hay muchas personas, muchos compañeros, colegas que están trabajando este ámbito de la recreación y ahora podemos encontrar de verdad un sinnúmero de ensayos, trabajos sobre la recreación, tanto en lo conceptual como en lo teórico, ¿no? Que eso es súper importante, ¿no? La parte de hacer el comparativo de lo teórico con lo práctico resulta súper importante, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que no hay un término que sea el único que pueda definir a la recreación como tal, ¿no? Ahora, en este mismo sentido, si nosotros empezamos a hablar sobre la persona que hace posible la recreación o las actividades, y me voy, insisto, al ámbito educativo, al ámbito laboral, al ámbito no sé, diferentes ámbitos en los que se han desempeñado lo turístico, por ejemplo, ¿no? Y afirmar de principio que existen dos maneras de convertirte o hacerte recreador. Creo que la gran mayoría de las personas que yo conozco en Centroamérica, en México, se han formado estas personas a partir de la empiría, de la situación práctica. Pocos de los que conozco y que son excelentes recreadores, se han dedicado un poquito menos a conseguir un título, que indiscutiblemente también lo avala, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esta parte de las actividades recreativas, nos fuimos construyendo a través de la experiencia, del ir a una actividad a observar, escuchar, convivencias familiares, campamentos escolares, etcétera, etcétera, en donde uno va aprendiendo muchas cosas en la observación y en la escucha de las personas con las que uno va compartiendo, ¿no? Y la otra parte que también a mí me resulta súper importante e interesante es cuando la persona que ya está construida a través de la empiria, pues decide o toma esta parte de estudiar, de darle sustento teórico, de darle un sustento metodológico
y bueno, se convierte en un recreador formal o yo lo puedo denominar con un título, ¿no? Y para ello, pues entonces yo empiezo a definir al recreador como la persona que por interés personal y decidida vocación se dedica a ser facilitador del proceso comunicativo de la recreación a través de la vivencia personal, como yo lo estaba manifestando, con el apoyo de los medios y técnicas recreativas. Aquí sí existe esta parte metodológica, sin embargo, creo que la experiencia es lo que te va dictando el manejo de los grupos, la manera de hacer un canto, de la manera de poner una actividad, de trabajar con grandes grupos, de trabajar con pequeños grupos, de trabajar con grupos de un solo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajar con niños de educación inicial, en México lo nombramos preescolar, en otros países lo manejan como educación inicial, niños o personas adultas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia que vas teniendo y que vas adquiriendo a lo largo del tiempo, te va dando estas herramientas y esta metodología práctica para poder ir incursionando en este ámbito de la recreación. El recreador, en definitiva, creo que una de las principales funciones que tiene que tener o dentro de las características que debe tener esta persona es de incentivar, de despertar la motivación. Y si revisamos algunos teóricos, la motivación está dada en dos aspectos, ¿no? Todos los que estudiamos estas disciplinas dentro de educación física, nos marca como una motivación personal o intrínseca, una motivación externa o extrínseca, pero que para ello existen ciertos estímulos que a la persona con la que se trabaja pues son súper importantes, como son los estímulos tónicos, los estímulos táctiles, auditivos, y que los que estamos trabajando con los niños y con los grupos, pues sabemos que el simple hecho de tocar a un niño en el hombro, el simple hecho de decirle, lo estás haciendo muy bien, etcétera, ¿no? Creo que el niño, la persona se siente súper motivada para hacer las actividades, ¿no? Es operativo, lo insisto, la recreación para que se dé como tal es una situación práctica que se tiene que vivir. Yo le comparto a mis compañeros en talleres, les comparto a mis estudiantes de nivel superior, que una actividad que uno propone, que uno programa, si no es vivida, es muy complicado que la podamos representar o duplicar. Resulta interesante cuando en algunos congresos que tenemos, o he tenido la oportunidad de estar de manera presencial, veo personas que graban, que están al margen de la actividad y que cuando tienen la oportunidad a lo mejor de revisar ese video, de hacerlo o se dedican a escribir las canciones y demás, cuando ya viene la realidad de ponerla en práctica, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y es parte de lo que yo comentaba que se va aprendiendo a través de la propia experiencia, ¿no? El recreador debe actuar con exactitud, con precisión, debe de hacer las cosas de manera diferente, de manera activa, ¿no? Y algo interesante que hoy puedo ya consolidar, ¿no? Definir de una manera muy sólida, ¿no? Nos convertimos en agentes de cambio, no únicamente social, sino personal. Dentro de los cursos y las actividades que uno ha impartido o imparte, tú notas ese cambio de las personas ante una actividad, ¿no? Tan solo el utilizar algún disfraz, el utilizar algún maquillaje, etcétera, etcétera. Dentro de las actividades ve uno con beneplácito el hecho de que la gente se transforma, la gente se divierte, le da gusto ese tipo de actividades que uno va realizando, ¿no? Y bueno, ¿qué debe de tener un recreador, no? Pues en principio esa actitud positiva. Creo que la situación del manejo de las manos, el manejo de la voz, las formas, las posturas que hace las personas que nos paramos al frente de los grupos o de las personas, indiscutiblemente que la actitud marca, ¿no? Marca quizás la broma, el chiste,
etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, a partir de esa actitud, nosotros dentro del ámbito educativo logramos aprendizajes. Hay temáticas que yo comento con mis compañeros o en los cursos y congresos presenciales y con mis estudiantes, que nosotros a través de estas actividades podemos aprender muchas cosas, diferentes disciplinas educativas, ¿no? Se logran ciertas metas que te planteas al principio de todo taller, de toda asignatura, de todo lo que tú te vas proponiendo, ¿no? Y sobre todo que tu actitud refleja como un ejemplo, ¿no? En cuanto al crecimiento personal de cada ser humano. La forma en que te vistes, incluso que te paras con los grupos, creo que esa actitud tiene que ver con todo eso, ¿no? Las actividades para el tiempo, quiero decir en este sentido que todo lo que nosotros dentro de la recreación organizamos debe de marcar cierto estilo en las personas, ¿no? Te debe de marcar una pauta interesante. Por ejemplo, hace algunos años en un evento yo escuché a un amigo guatemalteco cómo cantó una canción que por ahí a lo mejor centroamericanos y mexicanos hemos escuchado en diferente tonalidad. Se llama Sube Mono la Palmera, y que yo la escuché y que en esta parte de la recreación, como el término inicial que yo les decía, de poder recrear algo que tú viste, algo que tú escuchaste, pues resulta importante, ¿no? Y entonces, cuando yo escucho esta canción, pues me la traigo a México, la modifico, le pongo otro tono y demás, y que pues cuando yo vuelvo a encontrar a este amigo, dices que la hiciste tuya, y es esa parte de lo que yo comentaba, ¿no? De algo que ya existe, algo que tú escuchaste, algo que tú viviste, transformarlo, hacerlo tuyo, hacerlo diferente, alguna variante que te permita modificar las cosas, ¿no? Y en definitiva, lo comento este ejemplo o esta anécdota porque te marca, ¿no? Te marca en todo momento de la vida, y yo sé que si encuentro a algunos amigos en otros talleres o algunas personas y escuchan esta canción, pues bueno, sabré que lo aprendieron de diferente manera o lo aprendieron conmigo y lo han hecho suyo, ¿no? Y algo interesante que por lo regular, digo, por lo regular no siempre las actividades de recreación se hacen al aire libre, ¿no? Entonces, nosotros, los que estamos al frente de los grupos, lo que buscamos es un equilibrio biológico y social, porque esto da una formación integral, completa, a los individuos. No podemos dejar a un lado ninguna de las esferas que engloban la educación formal integral de los individuos, el ámbito emocional, el ámbito psicológico, el ámbito educativo, todos esos ámbitos que rodean a los seres humanos y que te marcan como una persona completa o integral, ¿no? Eh, mejor calidad de vida. Creo que la sonrisa, el canto, el grito en las actividades que se programan dentro del ámbito recreativo hacen que la vida sea menos pesada. Ahí más adelante voy a presentar diapositiva con esta situación de que cuáles son estos objetivos que perseguimos, y es sacar al individuo de la realidad que está viviendo, y créanme por experiencia personal que se logra, ¿no? Que aquí en la diapositiva pueden leer que la práctica recreativa siempre ayuda al mejoramiento de la calidad de vida, indiscutiblemente. Yo lo manifiesto con los niños, lo manifiesto con los jóvenes, con los adultos, porque de alguna manera cuando se trabaja con estas personas notas un cambio importante de actitud, de comportamiento, de muchas cosas en cuanto a esa mejora de su vida cotidiana, ¿no? Y un poquito lo que ya he estado tocando, que es la recreación educativa, de verdad, brinda muchísimas posibilidades a los educandos, ¿no? Para que nosotros consigamos ciertos logros de aprendizaje, podemos ir integrando actividades que nos permitan que el alumno, que los estudiantes
logren el conocimiento, logren una construcción de pensamientos totalmente diferentes y que tiene que ver con esta misma formación integral. Insisto, creo que una de las razones más importantes que tienen que ver con la recreación dentro del ámbito educativo es la manera en que uno diseña las actividades, el objetivo que plantea uno para que dentro de esta situación educativa, pues se puedan lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta el hecho de que el niño de verdad está aprendiendo cuando está jugando en México? En muchos de los que estamos frente a los grupos en el área de educación física y nos observan los padres, los mismos compañeros maestros y piensan que esa parte de estar riendo y jugando con los niños no tiene cierto objetivo. Y en definitiva, cuando, por ejemplo, en mis clases con los niños de 6 a 12 años, hay una actividad que se llama sesiones abiertas, donde el padre de familia, el hermano, el abuelito, entra a la sesión para ver, escuchar y hacer partícipe de las actividades. Y entonces es hasta ahí cuando se pasan una clase contigo, una jornada o ciertas actividades, pues que dan cuenta del hecho de que efectivamente, si juegas, si ríes, si cantas, utilizas material, a veces sin material, pero tiene cierto objetivo, no es jugar por jugar, sino tiene cierto objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues partiendo de lo que comentaba, ¿cómo puede ser la recreación, no? Eh, ya entrando un poco, vamos a ir entrando un poco más a la situación del ámbito que a mí me compete en esta charla, que es la recreación como calidad de vida. Y entonces, ¿de qué pudiéramos hablar nosotros? De una recreación individual, por supuesto que se puede. Una recreación grupal, por supuesto que se puede. O una recreación social. Esto depende del enfoque, de las características que cada uno de nosotros planteemos como monitores, como personas que estamos al frente de los grupos. Pues bueno, ya lo verán ahorita en algunos comentarios más, que el hecho es que sí se hace recreación individual, sí se puede hacer recreación grupal, indiscutiblemente una recreación social, dirigida o espontánea. De las dos maneras, indiscutiblemente dirigida cuando el especialista o la persona que ahí decía en una diapositiva anterior, que por interés personal y gusto propio hace este tipo de actividades. Y espontánea porque tú lo decides, las personas lo deciden y en ese consenso individual y consenso grupal, pues resulta a veces una recreación espontánea. Aleatoria o sistemática, también ya lo comentaba, puede ser sistemática porque estás dentro de un programa, eres un líder de recreación, estás estudiando, te riges por cierta metodología, haces investigación, emites resultados y en esa parte sistemática pues es interesante, ¿no? Porque se sigue creciendo dentro del ámbito de la recreación. Y aleatoria porque definitivamente hay personas que por interés propio hacen este tipo de actividades, pública o privada, de las dos maneras. Creo que lo he incursionado dentro del ámbito público, también dentro del ámbito privado, porque pues ya en la situación, la diferencia entre estas dos es a veces hacer actividades altruistas, por gusto propio, por un incentivo económico, y por los organismos que te lo piden, ¿no? Eso está marcado entre lo público o lo privado. Y algo interesante que a través de las maestrías, de los doctorados en cuanto a la recreación, se manejó ya hace algunos años el ocio y el buen uso del tiempo libre. Y entonces se crea cierta confusión, o más bien se pregunta uno, ¿no? ¿Es lo mismo el ocio que el tiempo libre? Y si nos vamos a la naturaleza de lo que es el ocio, podemos encontrar dentro del el lenguaje coloquial, pues el ocio como una parte negativa y la otra como una parte positiva, ¿no? Entonces, dentro de la parte negativa, ¿cuántos no hemos escuchado que el ocio es la madre de todos los vicios dentro del ámbito negativo?
pero si nosotros que estamos dentro de este ambiente educativo, dentro de este ambiente de la recreación, podemos considerar al ocio como ese tiempo, esa buena utilización del tiempo que nosotros encaminamos a ciertas actividades que tienen cierto fin personal o colectivo, ¿no? Entonces, no podemos destinar o decir que es lo mismo el ocio y el tiempo libre, porque el tiempo libre, por lo regular, marcado a nivel mundial, el tiempo libre es utilizado para ciertas actividades de descanso y no necesariamente de ocio, ¿no? Es sinónimo el ocio de la recreación, pues no es un sinónimo, pero podemos manejarlo como dos conceptos que van de la mano, ¿no? Y aún más en la experiencia personal, si nosotros los juntamos, los ligamos y ese ocio dentro de las actividades que marca en definición por diccionario, el ocio es toda actividad que se hace por gusto, placer individual o colectivo y que si lo aunamos a que esta parte le integramos actividades lúdicas de diversión y de esparcimiento, pues imagínense, creo que sería una dupla muy importante para poder trabajarla de manera metodológica, de manera teórica, de manera investigación, y creo que se estarían extrayendo muy buenos nuevos conocimientos, ¿no? Lo recreativo se da cuando acabó el tiempo de obligaciones. En definitiva, no, porque pues actualmente en México hay una situación con la recreación laboral y algunos de los que nos dedicamos a esto hemos participado en empresas formales, en organismos educativos, donde nos han pedido actividades para que las personas dentro de su ambiente laboral, puedan ellos distraerse, tener mejor producción, tener mejores relaciones interpersonales, relaciones humanas. Y algo interesante y como experiencia lo comento con esta situación del tiempo de obligaciones. Me dicen, ¿sabes qué? Es que queremos en cierta empresa, en cierto organismo educativo, que sepan qué es el trabajo colaborativo, qué es el trabajo en equipo, pero no a través de diapositivas. Queremos que lo aprendan a través de ciertas actividades que ellos, sin darse cuenta, lo estén haciendo, ¿no? Y entonces, pues uno diseña, uno trabaja con el sector, digo, laboral, y que ha tenido mucho auge, ¿no? Ha tenido mucho auge. Eh, Insisto, no únicamente tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo turístico y algo que está muy de moda, ¿no? Que ya está pegando muy fuerte desde hace algunos años, que es la recreación inclusiva, ¿no? Pero eso lo comentaré un poquito más adelante. Dice, la recreación implica optar o elegir o ambas cosas. Creo que aquí la situación es más de elección, ¿no? Eh, Elección porque uno elige qué actividades de manera individual va a realizar, pero también uno elige de manera colectiva qué actividades se pueden realizar, ¿no? Entonces, más que optar, ese sería la parte de que tú eliges qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y que bueno, que de alguna manera puedas desarrollar esta actividad por placer, ¿no? ¿Cuál es la incidencia social en las prácticas recreativas? Ya lo comentaba antes, indiscutiblemente el impacto social que se tiene en las personas y en el desempeño y desarrollo de cada una de las actividades recreativas tiene un impacto definitivamente importante. El rescate de valores, la preservación y conservación del medio ambiente, el respeto por el sexo, etcétera, etcétera. Son muchas situaciones que sí impactan de manera importante, ¿no? Todos los juegos son recreativos, definitivamente sí. Sí, porque las actividades aquí, por ejemplo, en México, existen juegos recreativos, juegos autóctonos, hay concursos estatales y nacionales donde se llevan a cabo este tipo de juegos, pero lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, tú puedes encontrar en internet, según alguna definición de juegos, y creo que, ¿por qué afirmo que sí son recreativos? Porque el fin último es la diversión, la distracción, el esparcimiento,
y que sea, así sea un juego de mesa, un juego organizado, un juego modificado, un juego reglado, un juego predeportivo, un juego deportivo, creo que ese fin tiene, ¿no? De buscar esta situación de la recreación. ¿Cuándo, por qué una tarea se torna en recreativa? Pues cuando definitivamente tú tienes esa actitud para poder incursionar en esta parte, ¿no? Que tú lo hagas por entera satisfacción, que tú lo hagas por propio gusto, etcétera, ¿no? Hay relación entre educación y recreación, eso ya lo he comentado de alguna manera muy vasta, ¿no? Entonces, lo que plantea la recreación es, pues en principio, fomentar la comunicación, potenciar el compañerismo y la camaradería. Ya lo he venido comentando, indiscutiblemente cuando se trabaja en grupos, esta situación de fomentar ciertos valores, cierta educación y cierta cultura también, ¿por qué no decirlo? En las personas y en cada una de las actividades creo que es uno de los objetivos principales de la recreación. Y lo que también comentaba, extraer al individuo de su realidad. Cuando uno está trabajando, en mi caso, en algunos talleres que han tardado 3, hasta 4 horas jugando, riendo, trabajando con las personas. Cuando vamos a punto de terminar la actividad, les pregunto, ¿quién se acordó de casa? ¿Quién se acordó de trabajo? ¿Quién se acordó de ciertas cosas que de alguna manera llevas a estos eventos y que cuando te das cuenta, pues en definitiva has superado ciertas situaciones y que ese objetivo que tú persigues aparte de la diversión, de un objetivo pedagógico, de un objetivo de aprendizaje, pues el objetivo de la recreación es esta, ¿no? De que el individuo pueda salirse de su realidad y que de alguna manera pueda, pues, divertirse, ser él, ser auténtico, encontrarse a sí mismo y, bueno, y demás cosas, ¿no? Eh, pues, en definitiva, también la recreación crea nuevos espacios de conocimiento interpersonal. Muchas de las ocasiones me ha tocado participar en eventos donde si los divides en equipos o en grupos, siempre se van con el amigo, siempre se van con la amiga, siempre se van con el compañero con el que siempre han estado trabajando. Y dejan a un lado el hecho de que en actividades necesitas del alto, del bajito, del hábil, del menos hábil, y que cuando se dan cuenta que en esta situación se va a necesitar tan solo para ganar un punto en una actividad de todos los integrantes del equipo y también respetando las capacidades y características de cada uno, es cuando ellos asumen esta situación de que todos son importantes dentro de este espacio, ¿no? Facilita el aprendizaje indiscutiblemente. Ha sido muy marcado el hecho de que las actividades dentro del ámbito educativo ha facilitado el aprendizaje con los niños, ¿no? Con los estudiantes. Y bueno, ¿qué plantea también la recreación? Pasar un buen rato de distracción y diversión, despejar la mente para un equilibrio saludable, que también comenté hace rato. No me voy a detener en este término de calidad, creo que los que estamos dentro del ámbito educativo nos los han marcado de manera muy puntual. Este término viene de un ámbito empresarial en la década de los 80 y que lo que sí me llama la atención y es enfocarlo, traspolarlo a la temática que hoy estoy platicando, es, en principio, la calidad no es un concepto estático. Sí bien sabemos, ¿no? Que el hecho de que viene de un ámbito empresarial, no lo podemos asumir dentro de un ámbito educativo de la misma manera, porque si en un ámbito empresarial van a sacar, no sé, cilindros de plástico, van a sacar 1000 y los 1000 tienen que tener cierta característica dentro del ámbito educativo, pues en definitiva no lo podemos hacer, ¿no? Si egresamos a 50 niños de sexto grado de primaria, de secundaria, bachiller o tecnológico, universidad, pues estas personas tienen características pues diferentes, ¿no? Por eso considero que no es un concepto estático, pero sí indica esta parte de perfeccionar, de mejorar, de logro de metas, de propósitos, de objetivos en cualquier ambiente, ¿no? En cualquier ámbito. También afirmo, no es igual a la perfección, pero puede aspirar a mejorar, o sea, no llegar a esta situación de querer perfeccionar algo, sino únicamente tener una mejora importante, ¿no? Es la herramienta que se utiliza para medir los parámetros de excelencia.
Esta situación está acuñada más en los ámbitos laborales, pero como organización escolar, no tanto dentro del ámbito educativo. Y bien, pues a partir de este desglose breve que hice con el término de recreación, de la persona que se dedica a hacer la recreación y el término calidad, yo puedo ahora asumir que la recreación como calidad de vida es la manera o estilo que adquiere el individuo buscando una vida más placentera y de bienestar, llenado de plenitud a todas sus necesidades, tanto en lo físico, personal y material, de acuerdo a las exigencias de la sociedad donde se desenvuelve. En definitiva, creo que si esta situación que uno asume desde de la vida personal, en mi caso, se ha convertido en un estilo de vida, ha pasado del gusto hacia la pasión en cuanto a las actividades que se realizan y que bueno, también es importante considerar todos los ambientes del ser humano, ¿no? Lo físico, lo personal, lo moral, lo emocional, lo sentimental y también, ¿por qué no decirlo, lo material, ¿no? La adquisición de algo que te permita tener este bienestar. Pero bueno, en este ámbito de la recreación como calidad de vida, no únicamente me refiero a que vayas a los espacios a donde vas a ir a jugar, vas a ir a cantar, te vas a distraer, necesariamente que tengas que ir a hacer campamento o necesariamente que tengas que hacer un acantonamiento o necesariamente que vayas con especialistas para que puedan trabajar contigo este ámbito de la recreación. Por supuesto que no. En esta situación aquí es donde yo hago un sesgo, yo es donde hago un corte que tiene que ver con esas actividades que por gusto propio te traen diversión, te traen esparcimiento, te traen distracción y que bueno, por mencionar algunos, ¿no? Hay apasionados de la lectura, las tertulias literarias, entre amigos, las tertulias formales que se dan en algunos ambientes escolares, el turismo de todo tipo. El turismo de todo tipo es una situación de recreación, insisto, esta recreación como calidad de vida es esto que te va a llenar como ser humano, como persona, como individuo, dentro de los ámbitos que tú te puedas mover, ¿no? Hace rato yo hablaba de que no únicamente la recreación la podemos encasillar dentro del ámbito escolar, sino del ámbito laboral, dentro del turismo y algo que también mencionaré es con respecto a la recreación inclusiva, ¿no? Pero el turismo de cualquier tipo, el turismo de cualquier tipo se considera como esta recreación para la calidad de vida. El escultismo, el deporte como tal, el deporte formal, el predeporte, son situaciones o actividades que te permiten tener esta calidad de vida, ¿no? Los hobbies, la lectura, la pintura, las zonas de vacaciones, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaba, ¿no? Esta diferencia entre las actividades que a ti como ser humano van a llenar este ámbito de, de mucho bagaje en cuanto al crecimiento personal, el crecimiento cultural, el crecimiento en cuanto a conocimiento y aprendizaje. Y si tú puedes empezar a notar, hay muchas actividades. ¿Cuántas personas? Yo tengo un ejemplo muy claro en casa de mi padre que él lee mucho libros, nos los comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Son situaciones que de alguna manera vas aprendiendo y dices, eso también es parte de una recreación, personal, ¿no? Y que, como aquí lo menciono, ¿no? Se caracteriza por no ser obligatoriamente realizados. ¿Cuál es esta parte de la recreación como calidad de vida? Se hace por voluntad, te proporciona placer, te da libertad y el compartir parecería ser su esencia, ¿no? Aquí yo sí quisiera incidir y coincidir con algunos compañeros y amigos, ¿no? Y también con mis estudiantes y bueno, muchas personas que me conocen. Siempre he dicho que el que sabe y no comparte es como si no supiera nada. Las personas que nos hemos dedicado a esto, las personas que tienen ciertos hobbies, ciertas actividades y no las comparten, vamos, como publicar, como leer, etcétera, etcétera.
esa parte de conocimiento, aprendizaje de vida, se queda estático. Así como yo decía que el término calidad no es un término estático, esta parte de la recreación no puede ser estático. Tenemos que darnos esa oportunidad de poder compartir esto que por placer se hace, ¿no? La recreación como calidad de vida dentro del mismo tema es el fenómeno al que aluden prácticas sociales, así como del tiempo en el cual transcurren. Quiero decir que si tú recuerdas o haces una remembranza que tiene que ver con tu vida personal, ¿a qué se jugaba? ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? ¿A qué jugabas cuando eras adolescente? A qué juegan ahora los adultos? Y etcétera, ¿no? Y ver ahora a las personas adultas con ese ánimo, con ese vigor, con esa fortaleza, esa fuerza de valerse por sí mismos. Y tú revisas cómo ha sido su vida, pues indiscutiblemente todas las actividades que hicieron por gusto, por placer, pues es lo que lo ha llevado a esta calidad, ¿no? A esta forma de vida en algunos casos, ¿no? Esta no le pertenece, ahora sí quiero decir, ¿no? Lo que he leído, lo que he investigado y también lo que he publicado, puedo decir que no le pertenece esto a ninguna disciplina en particular. No le pertenece a la educación física, no le pertenece a la pedagogía, no le pertenece a la didáctica, no le pertenece a ninguna disciplina, ni a la psicología, ni a la sociología como tal, porque sí es un elemento de investigación de un área, sí, pero como tal no le pertenece. Entonces, si nosotros que estamos en estos ambientes pudiéramos de alguna manera seguir construyendo, seguir reconstruyendo, seguir recreando esta situación de investigación, créanme que se va a ir ampliando este bagaje en cuanto a las actividades. Ninguna ciencia puede apropiarse la definición última o absoluta. Podemos nosotros buscar, digo que esta facilidad ahora se tiene en cuanto al hecho de que tú te metas a cualquier buscador en internet, pones una palabra y te salen millones de opciones para que puedas tomar un concepto que te llene en cuanto a la investigación que estás haciendo. Pero que de alguna manera yo no aludaría a este hecho de que esto pertenezca a una ciencia, ¿no? Entonces, creo que en definitiva nosotros podemos trabajar esta recreación en vidas futuras, en tu vida personal, en vida de individuos con los cuales tú interactúas, con personas que están alrededor y que pues vas a causar y vamos a causar cierto impacto, ¿no? Y bien, pues para concluir, yo sí quiero cerrar con algunos comentarios importantes. El primero de ellos, creo que algunos países de Centroamérica, así como nuestro México lindo y querido, estamos en estas fiestas de independencia y que bien, también hacer mención de que el grupo al cual yo pertenezco, denominado Camaxtli, Campamento Camaxtli, no es parte de un comercial, sino es parte de la situación donde me he formado, donde he crecido y de la situación que hemos aprendido en demasía. A los jóvenes que me escuchan, que son estudiantes, en algún momento hemos estado en ese lado y yo me preguntaba, no sé si algunos se han hecho esta pregunta, ¿cuándo yo podré estar del otro lado? ¿Cuándo yo podré estar impartiendo una charla, impartiendo un taller? En definitiva, es iniciación propia, es atreverte y lo que mencionaba al principio es romper esos esquemas, esos paradigmas y serás criticado y serás cuestionado quizás, pero que en definitiva más adelante vas a ir viendo los resultados. Eh, Actualmente nosotros dentro de este grupo atendiendo a niños desde eh, edades tempranas, 5 años, hasta personas de la tercera edad. Y que bien, mucho también de lo que se ha aprendido dentro de este ambiente de la recreación, que es una de las características de este grupo, se ha aprendido dentro de estos países, ¿no? En Centroamérica, en Sudamérica y por supuesto en México. Pues bien, agradecer, dejo ahí los contactos, dejo el número telefónico, creo que ahora esto es lo que ha facilitado las relaciones, es lo que ha facilitado mucho el trabajo entre pares, entre personas que nos dedicamos a esta situación y que bien,
pues muchísimas gracias por su atención y que pues estoy al orden para cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, esperando vernos muy pronto y hacerlo de manera práctica. Muchísimas gracias. Más bien, muchísimas gracias a usted, doctor Rubén. Ha sido, de verdad, muy provechosa su ponencia y estamos realmente muy contentos, muy satisfechos con el tema que usted ha desarrollado el día de hoy. Rubén, don Rubén, perdón, vamos a proceder a realizar unas consultas que tenemos por acá. Permítame y voy a iniciar.